La mañana invernal de Boston comenzó en una habitación de hospital, con la vista de árboles nevados por la ventana. Martha Johnson sostenía en brazos a su hija recién nacida, Ava, sonriendo desde la cama del hospital. Tras 3 días de parto, había dado a luz a una hermosa y sana niña, y a pesar del agotamiento, estaba llena de felicidad. «Es absolutamente perfecta», susurró Nathan Clark, mientras ponía la mano sobre el hombro de Martha. Sus ojos azules brillaban con la alegría de la paternidad. Nathan era un exitoso agente inmobiliario en Boston, siempre impecablemente vestido. Hoy también llevaba un elegante traje azul marino, con aspecto de asistir a una reunión de negocios. «Mamá, ¿puedo sostener al bebé?» Thomas, de 12 años, se asomó por la puerta. El hijo de Martha, de su anterior matrimonio, esperaba con ilusión el nacimiento de su nueva hermana. «Claro, pero ten cuidado», dijo Martha al ver entrar a Thomas. El cabello castaño de su hijo era igual al de su padre, y su personalidad también se parecía a la de su exmarido Brian, considerado, algo introvertido, pero bondadoso hasta la médula. Thomas acunó con cuidado al bebé, y Martha sintió un nudo en la garganta. Estaban comenzando una nueva etapa como familia. 5 años atrás, Martha había terminado su matrimonio con Brian, quien había cambiado drásticamente debido al alcoholismo y al estrés laboral. Fue una de las decisiones más difíciles de su vida. Brian había sido su amor en la universidad, y lo había visto ascender de profesor de gimnasia en el instituto a director deportivo en un colegio privado de Boston. Pero la presión de su ascenso lo había cambiado. Bebía hasta altas horas de la noche, y al llegar a casa, estaba irritable y perdía los estribos, incluso delante de su hijo. «Ya basta», había decidido Martha una noche, después de que Thomas se hubiera escondido en su habitación, asustado por los gritos de su padre. «No podemos seguir viviendo así». Tras el divorcio, Martha se centró en su carrera docente, enseñando inglés a estudiantes de 8º grado mientras construía una vida modesta pero tranquila con Thomas. Hace 2 años, conoció a Nathan en una reunión de padres y maestros, cuando su hija se unió a su clase. Nathan, quien había perdido a su esposa por enfermedad, era serio, educado y, sobre todo, estable. Apreciaba a Martha y Thomas, apoyándolos económica y emocionalmente. Parecía la pareja ideal. Mientras tanto, Brian se había unido a un programa de rehabilitación tras el divorcio. Sorprendentemente, logró dejar el alcohol. Siguió trabajando para reparar su relación con Thomas, sin faltar jamás a ninguna de sus visitas programadas. Siempre trataba a Martha con respeto y pagaba la manutención a tiempo. «Martha, ¿estás lista para que te den el alta?» La voz de Nathan interrumpió sus pensamientos. «Sí, más o menos. La enfermera está trayendo los papeles ahora mismo». Nathan miró su reloj y frunció el ceño. «Tengo una reunión importante con un cliente esta tarde. Tendré que dejarte en casa e irme enseguida». Martha suspiró, pero intentó ser comprensiva. El trabajo de Nathan les ayudaba a mantener su estilo de vida. Gracias a él, Martha pudo extender su baja por maternidad y mudarse a una nueva casa. Aún así, en el fondo, deseaba que pasara más tiempo con ellos. «Está bien. Thomas estará allí y mi mamá dijo que vendría por la noche». En ese momento, una atmósfera tensa llenó la habitación cuando alguien llamó a la puerta. Brian estaba allí. «¿Puedo entrar?», preguntó vacilante. El rostro de Nathan se tensó un momento antes de recomponerse. «Por supuesto. Pasa», dijo, con una ligera tensión en la voz. «Papá», dijo Thomas corriendo hacia él. «Feliz». «Mira, es mi hermana». Brian aún conservaba el aspecto de una antigua estrella de fútbol americano de la secundaria. Tras el divorcio, se había reconstruido física y mentalmente, y ahora trabajaba como consejero en un centro de rehabilitación local. «Felicidades, Martha», dijo con una sonrisa sincera. «Es preciosa». Martha le dio las gracias, mientras percibía la tensión entre los 2 hombres en la habitación. Tenía la vaga sensación de que Brian aún sentía algo por ella, y que Nathan era consciente de ello. «Thomas, estoy deseando que llegue nuestro viaje de campamento este fin de semana», dijo Brian, alborotando suavemente el cabello de su hijo. «Yo también. Ya tengo la tienda de campaña y el saco de dormir listos». Nathan volvió a mirar su reloj. «Debería irme. Llamaré a la enfermera». Con esto, salió de la habitación. Brian miró a Martha y dijo:
Suavemente. Si necesitas algo, solo llámame. Había algo tácito en sus ojos. Preocupación, precaución, amor. Marta no se dio cuenta. ¿Sabes que hay gente que gana más de $10,000 al mes solo publicando historias de Reddit en YouTube? Sin rostro, sin voz, solo con una laptop. Yo también lo hago. Enlace abajo si tienes curiosidad. Solo supo con certeza que él había cambiado de verdad cuando terminaron los preparativos para el alta. Marta se subió a una silla de ruedas con la ayuda de la enfermera. Ava estaba envuelta en una pequeña manta rosa, durmiendo en brazos de su madre. Nathan tenía el coche en marcha y esperando. Thomas llegaría más tarde en otro coche con Brian. Habían pasado 2 semanas desde que Marta regresó a casa con Ava. Su espaciosa casa adosada en las afueras de Boston estaba a rebosar de artículos de bebé. El sofá de la sala estaba cubierto de ropa de bebé doblada. La mesa de centro tenía biberones y había peluches esparcidos por el suelo. Lo que antes era un espacio ordenado ahora estaba dominado por el suave caos que anunciaba una nueva vida. «Mamá, le calenté la leche a Ava», gritó Thomas desde la cocina. En esas 2 semanas, se había convertido en un hermano sorprendentemente responsable. «Gracias. Eres de gran ayuda», dijo Marta con una sonrisa cansada. Ava empezaba a inquietarse en sus brazos, agitando sus pequeños puños. Tras varias noches sin dormir, se le habían formado ojeras. Se sentó lentamente en el sofá y le quitó el biberón a Thomas. Tras comprobar la temperatura en su muñeca, se lo dio a Ava, quien empezó a chupar con entusiasmo. La adorable imagen llenó de calidez el corazón de Marta, pero al mismo tiempo, sintió profundamente la ausencia de Nathan. Parecía estar más ocupado desde el nacimiento. Había estado saliendo temprano y llegando tarde, varios proyectos importantes habían coincidido, explicó. Pero Marta sintió que algo no iba bien, sobre todo anoche, cuando llegó a casa a la 1 de la madrugada y, después de ducharse, por fin se metió en la cama. Percibió un ligero aroma a perfume de mujer en su pelo. «Le estoy dando demasiadas vueltas», se dijo Marta. «Solo estoy nerviosa por el posparto». Pero en el fondo, su intuición, de que algo andaba mal, se hizo más fuerte. Sonó el timbre y Thomas corrió a abrir. «¡Soy papá!», resonó su alegre voz desde la entrada. Brian entró con bolsas de papel en ambas manos. «¿Cómo está todo el mundo?» «Traje la compra y la cena». Marta sintió una oleada de gratitud. Brian había sido increíblemente confiable desde el divorcio, especialmente después de que ella quedara embarazada. Ayudaba con las compras. A veces recogía a Thomas de la escuela y era un apoyo valioso cuando Nathan estaba ocupado, sobre todo porque los padres de Marta vivían lejos. «Gracias, Brian. Me ayudas mucho», sonrió Marta, dirigiéndose a la cocina. Gritó por encima del hombro: «No hace falta que me des las gracias. Es lasaña y ensalada, solo hay que calentarlas». Marta volvió a quedar impresionada por cómo Brian había cambiado. Antes era un hombre que nunca cocinaba. Pero ahora podía preparar comidas caseras decentes. Su trabajo en el centro de rehabilitación parecía haberlo ayudado a crecer. «Oye, mamá, papá me lleva a un partido de béisbol este fin de semana», anunció Thomas emocionado. «Viene también papá Nate». Marta sintió una punzada en el corazón cuando su hijo llamó a Nathan papá. Thomas intentaba desesperadamente encontrar su lugar entre sus 2 padres. «Parece estar ocupado con el trabajo». «Preguntaré, pero no puedo prometer nada», respondió ella, con un dejo de decepción en la voz de Thomas. «Siempre está ocupado, ¿verdad?». Brian regresó de la cocina y, tal vez intuyendo la situación, cambió de tema. «Por cierto, Thomas, ¿cómo estuvo tu examen de matemáticas la semana pasada?». Durante la cena, los 3 se sentaron a la mesa mientras Ava dormía en su cuna junto a Marta. La conversación fluyó amenamente, y Marta agradeció ese momento de paz. Sin embargo, sonó su teléfono y el nombre de Nathan apareció en la pantalla. «Llegaré tarde otra vez». Su voz sonaba cansada, pero también algo tensa. «Tengo una cena con unos clientes. Regresaré mañana». «Ya veo», Marta apenas pudo responder. Era la 3ª cena tardía de la semana. «Cuídate». Cuando colgó, Brian la miraba. No dijo nada, pero sus ojos reflejaban preocupación. «Su trabajo lo mantiene ocupado», dijo Marta, como si buscara una excusa. «Trabajando duro en esta recesión».
Brian eligió sus palabras con cuidado y dijo: Marta, si alguna vez tienes alguna inquietud, estoy aquí para escucharte. Ella se rió brevemente. No hay de qué preocuparse. Es solo un periodo de adaptación posparto, pero sus ojos contaban una historia diferente. Esa noche, después de que Thomas se acostara, Marta estaba tomando café con Brian en la sala. Ava acababa de quedarse dormida en la habitación de al lado. ¿Hay algo que te preocupe sobre Nathan?, Brian preguntó de repente. Marta miró hacia arriba sorprendida. ¿Qué quieres decir? Bueno, es que parece muy ocupado últimamente, dejándote sola. ¿Trabaja para nosotros? Marta dijo a la defensiva: gracias a él, puedo tomarme tiempo libre del trabajo y estar con Ava. Brian levantó las manos. Está bien, Marta. Solo estoy preocupada. Después de un momento de silencio, Brian se puso de pie. Debería irme. Si necesitas algo, llámame cuando quieras. Marta lo acompañó hasta la puerta. Gracias. Me has ayudado mucho hoy. Después de que él se fuera, Marta entró en el estudio de Nathan. En su escritorio había montones de documentos cuidadosamente organizados. A pesar de sentirse culpable por lo que hacía, abrió un cajón, tarjetas de visita, contratos, fotos y una nota con el nombre de una mujer desconocida, Jessica, 8:30 en Sherwood. El corazón de Marta se aceleró. Sherwood era un hotel de lujo en el centro. Sacó su teléfono y revisó el historial de llamadas. Las fechas en las que Nathan afirmaba haber cenado con sus clientes coincidían con la fecha de la nota. En ese momento, el llanto de Ava se escuchó por el monitor. Marta devolvió la nota a su lugar y corrió hacia su hija. Al levantar a Ava, a Marta se le saltaron las lágrimas. Está bien, mami está aquí, le susurró al bebé, pero parecía tranquilizarse también a sí misma. La sala pediátrica del Hospital General de Boston estaba cálida y luminosa. Marta estaba envolviendo a la bebé Ava preparándola para el alta. Era 2 días antes de lo previsto, pero el médico había determinado que tanto la madre como la niña estaban bien de salud. De hecho, la propia Marta había solicitado el alta anticipada. ¿Estás seguro de que estás listo para volver a casa hoy?, la enfermera Janet preguntó con preocupación. ¿No vendrá tu marido a recogerte? Marta acomodó suavemente a Ava en sus brazos y respondió: estaré bien. Llamé a un taxi. Nathan está fuera de la ciudad por un importante negocio inmobiliario. No añadió que Nathan no la había contactado en 3 días ni que sentía que sería mentalmente más fácil descansar en casa. ¿Y qué pasa con tu hermana mayor? Janet investigó más. Thomas está en la escuela. Planeo verlo en casa después. Marta sonrió. Seguramente está deseando pasar tiempo con su hermana. Tras recibir el alta, Marta se subió a un taxi. La recién nacida Ava, envuelta en una mantita rosa, dormía sobre el pecho de su madre. Nacida hacía apenas una semana, ya había traído una alegría inconmensurable a la vida de Marta. 1824 Commonwealth Avenue. Por favor, Marta le contó al taxista. Mientras el coche se alejaba del hospital, Marta miró por la ventana. El cielo nublado de principios del invierno de Boston parecía reflejar sus complejas emociones. Normalmente, el momento de traer una nueva vida a casa debería ser celebrado por toda la familia, pero Nathan no estaba a la vista y no contestaba el teléfono. Probablemente solo esté concentrado en el trabajo, Marta se lo dijo a sí misma. Pero en el fondo de su corazón, temía algo más. En las 2 semanas transcurridas desde que encontró esa nota, había buscado más pruebas, pero Nathan se había vuelto cauteloso y no encontró más pistas. El taxi se detuvo frente a su apartamento. Marta le dio las gracias al conductor y bajó con cuidado, acunando al bebé. ¿Puedo ayudarle?, el conductor preguntó, pero Marta cortésmente se negó. Estoy bien, gracias. La maleta no pesa demasiado, pensó. Sostuvo a Ava en un brazo y una pequeña bolsa de viaje en el otro, dirigiéndose a la entrada del edificio de apartamentos. Tras cruzar la elegante entrada del lujoso edificio, tomó el ascensor hasta el 5º piso. Caminando por el pasillo, Marta se sentía algo cansada. Empezó a preguntarse si el alta temprana había sido la decisión correcta, pero «es mucho mejor descansar en mi propia casa», ella le sonrió a Ava. «Podremos pasar un rato agradable en familia cuando todos regresen». Se acercó a la puerta de su apartamento, pero se detuvo a pocos pasos. Parecía haber algo pegado a la puerta,
un trozo de papel. Marta se acercó. Marta leyó la nota escrita apresuradamente en el papel blanco. No entre. Llame a la policía inmediatamente. Sintió que la sangre le abandonaba la cara. Era una broma pesada. Pero la letra transmitía urgencia y parecía seria. Ella inconscientemente acercó al bebé a su pecho. Varios pensamientos la acosaban. Un robo, una fuga de gas o le había pasado algo a Nathan. Las manos de Marta empezaron a temblar y un sudor frío le corría por la espalda. Intentó sacar su celular, que siempre llevaba consigo, pero le costaba mucho buscar en su bolso con una mano. Finalmente, al recuperar el teléfono, llamó al 911. «911, ¿cuál es su emergencia?», respondió la voz tranquila del operador. «Hay una advertencia en la puerta de mi apartamento». Marta titubeó al hablar. «Una nota que dice, no entres, llama a la policía. Tengo un bebé recién nacido conmigo». «¿Puede darme su dirección?», preguntó inmediatamente el operador. Marta proporcionó su dirección y el operador prometió enviar oficiales de inmediato. «Por favor, aléjese de la zona y espere en un lugar seguro. No entre al apartamento bajo ninguna circunstancia hasta que llegue la policía». Marta se retiró al vestíbulo del ascensor y se apoyó en la pared. Ava empezó a gemir suavemente, quizá percibiendo su ansiedad. «Tranquila, mami está aquí», susurró Marta con voz temblorosa. «No hay de qué preocuparse». Pero ella misma temblaba de miedo. ¿Quién había dejado la advertencia? ¿Qué estaba pasando? Y si Thomas había llegado a casa primero, la sola idea la estremeció. Unos 5 minutos después, se oyeron las sirenas de la policía a lo lejos. Al poco rato, 2 policías salieron del ascensor. Uno era un hombre de mediana edad y la otra una mujer joven. «Señora Johnson», preguntó el oficial. «Detective Jim Connor. Ella es la oficial Sara Ramírez», los presentó. Marta asintió y comenzó a decir: «Hay una advertencia en la puerta». «Lo entendemos», dijo el detective Connor con calma. «Primero, garanticemos su seguridad y la de su hijo. ¿Conoces a alguien en este piso?» «Soy cercano a la familia Jones, que vive al otro lado del pasillo, en el apartamento 703. Ramírez, que la señora Johnson y el bebé esperen ahí. Voy a comprobarlo adentro con otro agente». El oficial Ramírez acompañó a Marta a la casa de su vecino y le explicó la situación. La señora Jones, preocupada, invitó a Marta a su sala y preparó un lugar cálido para el bebé. Marta observó desde la ventana cómo llegaban 2 patrullas más. Su corazón latía con fuerza, imaginando lo peor. Unos 15 minutos después, llamaron a la puerta. La señora Jones abrió y se encontró con el detective Connor. Su rostro estaba tenso y severo, lo que indicaba que algo grave había sucedido. «Señora Johnson, tenemos que hablar», dijo en voz baja. Marta confió a Ava a la señora Jones y salió al pasillo. «¿Qué pasó?», preguntó con voz temblorosa. El detective Connor respiró hondo y empezó a elegir cuidadosamente sus palabras. «Ha habido un incidente en su apartamento. Un hombre, que se cree es su esposo, y una joven fueron encontrados heridos». A Marta se le borró la sangre del rostro. «Nathan, ¿está vivo?» «Ambos están vivos. Ya fueron trasladados al hospital en ambulancia. Su condición no es estable, pero no corren peligro inmediato». Marta se apoyó en la pared. «¿Quién es la otra mujer?» «Aún no hemos confirmado su identidad». Sin embargo, el detective Connor estaba a punto de continuar cuando otro agente salió corriendo del ascensor. «¿Y detective?», dijo el agente sin aliento. El equipo forense encontró algo, un mensaje escrito con sangre en el espejo del baño. Las palabras del oficial hicieron palidecer a uno de los policías. Era un joven oficial que estaba detrás del detective Connor. Titubeó y se apoyó contra la pared. «¿Qué pasa, Jenkins?». El detective Connor se dio la vuelta. «Lo siento, detective», dijo Jenkins con voz temblorosa. «Esta es mi primera escena de un crimen violento». Para Marta, todo parecía una pesadilla surrealista. De pie en el pasillo, miró fijamente la puerta de su apartamento. La nota de advertencia pegada allí ondeaba ligeramente con la brisa. «¿Quién dejó esa nota?», murmuró. El detective Connor la miró y dijo: «Esa es una pregunta importante. Gracias a esa nota, usted y su hijo evitaron el peligro».
Necesitamos investigar quién intentó ayudarla. En ese momento, sonó el teléfono de Marta. Al ver el nombre en la pantalla, contuvo el aliento. Brian. Antes de responder, Marta comprendió de repente. Su exmarido podría haber sabido algo y haber intentado protegerla a ella y al bebé. Pero aún quedaban muchos misterios. ¿Qué había pasado en el apartamento? ¿Quién era la joven? Ella contestó el teléfono. Brian, ¿qué pasa? Su voz al otro lado de la línea era una mezcla de tensión y alivio. La sala de espera del Hospital General de Massachusetts olía a antiséptico y tenía una iluminación institucional. Marta estaba sentada en una silla de plástico duro, abrazando a Ava, que estaba dormida, con la mirada perdida. Thomas estaba sentado junto a ella, abrazándose las rodillas y mirando al suelo con expresión perturbada. Habiendo llegado directamente de la escuela al hospital, parecía tener dificultades para comprender la situación. No pasa nada, dijo Marta poniendo la mano en el hombro de su hijo. Estamos a salvo, pero Nate. Papá está. La voz de Thomas tembló. Marta se quedó sin palabras. ¿Cómo podía explicarlo? ¿Cómo podía decirle a su hijo de 12 años que su padrastro y una mujer desconocida